la lectura de la cuenta, presidente. Ya, dele nomás. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto sobre modernización de la Dirección del Trabajo. Oficio del Subsecretario de Hacienda, por medio del cual responde oficio de la Comisión sobre el reinicio de operaciones de la refinería de ENAP en Hualpén, y al respecto comunica que se remitió dicho requerimiento al gerente general de ENAP por tratarse de materias de competencias de esa institución. Oficio del Contralor General de la República, por medio del cual remite respuesta a oficio de la Comisión sobre feriado legal. Oficio de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante el cual responde oficio de la Comisión sobre el total de licencias médicas que han sido rechazadas a trabajadores en situación de discapacidad por accidentes provocados por o a causa del trabajo. Oficio del Sindicato Nacional Prodesal, a través del cual remite copia de carta enviada a INDAP con 14 puntos consensuados con las regiones para conocimiento de la Comisión. Nota de la CONAPYME, por medio del cual solicitan audiencia con esta instancia legislativa para expresar sus puntos de vista respecto al proyecto de ley que se encuentra en tabla en la presente sesión. Y por último, señor presidente, nota del presidente de la agrupación de ex contratistas y ex trabajadores de la Empresa Nacional del Carbón, ENACAR, a través de la cual solicitan a la Comisión poner en tabla el proyecto de ley que moderniza el sistema de seguridad laboral y modifica el seguro social contra riesgos por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Alejandra. Ya. Gracias, presidente. Si fuera posible en relación a lo que enviaron los trabajadores del Prodesal, poder enviar quizás con nuestro respaldo, el diputado Ramón Barros sabe muy bien, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, porque también lo hemos visto en la Comisión de Agricultura. Entonces, si pudiéramos enviar también con nuestro respaldo y a ver qué es lo que opina, ¿no es cierto?, el ministro de Agricultura, sobre todo en el contexto de la creación de un nuevo Ministerio de Agricultura y la Alimentación, ¿no? Eso, y si fuera posible remitirnos lo que tiene que ver con la Superintendencia de Seguridad Social también en relación a las licencias médicas. Gracias, presidente. Ya, ok. Yo agregaría que como acá también tenemos trabajadores procesales y hay un mundo rural en mi distrito, y me lo han planteado los trabajadores, solicitaría una copia para los efectos de poderles informar y siempre están preguntando. Y enviar el respaldo de esa petición al ministro de Agricultura. Lo que estoy solicitando un oficio a la Dirección del Trabajo en su calidad de fiscalizador e investigador de lo que voy a plantear y a la Seremi de Salud porque también tiene también incidencia en esto. El día pasado hubo un accidente en la bodega número 3 del puerto de Coronel en donde falleció un trabajador, producto de un aplastamiento de una máquina montacarga que se vino hacia su cuerpo y lo aplastó en el acopio celulosa, y este trabajador se llamaba Patricio Martínez Rodríguez. Esto ocurrió a las 12:30 horas del día, y él es operador de montacarga. Solicito que se fiscalice la situación, que además se vea el estado de la maquinaria, no basta con que ésta esté operativa, sino que estén al día todo lo que son sus permisos de funcionamiento, los respectivos controles y las cartas de mantenimiento preventivo que tienen que tener estas para asegurarnos que el funcionamiento sea el apropiado y seguro, como en este caso ocurrió. Así que solicitaría que nos respondieran estas preguntas y al mismo tiempo que si se inició o no el proceso, me imagino que sí, pero es bueno saberlo si iniciaron o no el proceso de investigación respecto a la situación que estoy planteando. Se ofrece la palabra sobre varios. Después puedo preguntar si están de acuerdo o no con lo que estoy planteando. Nada. Someto a consideración de la comisión la proposición de este oficio. Llegó la presidenta, presidente. No, presidente, le entrego el mando. Buen día. Ya, entonces estábamos en puntos varios. Yo pedí un oficio, presidente. Perfecto. Tomemos el acuerdo entonces por el oficio, si les parece, a la comisión. Perfecto. ¿Otro punto varios? ¿No? No, hasta ahora no. Hasta ahora no. Ya. Yo lo que tenía, no sé si ya lo abordaron, pero tiene que ver con la situación de los trabajadores de Walmart, que no sé si ya lo habrán tocado como tema, Pedro. No, presidenta, no. Perfecto. Sí,
A mí me llegó un comunicado y al menos le quiero quiero juntarme con la Federación de Trabajadores de Walmart para ver en qué situación están. Esto lo voy a hacer como parlamentaria antes de traerlo a la comisión, pero simplemente le quiero dar aviso a la comisión por si es que hay otro parlamentario o parlamentaria que también quiera reunirse con el sindicato para ver qué está sucediendo y así vamos procesando también las inquietudes y vamos viendo si es necesario poder escucharlos también acá en la comisión. Pero si les parece, así tenemos un primer paso, que es una reunión... ¿Lo va a hacer telemático? Telemático, sí, telemático. Okay, yo les aviso entonces a ustedes cuándo vaya a ser, si es que se quieren incorporar. Desde yo me incorporo. Perfecto. Eso, parlamentarios. Entonces, si no hay más puntos varios... Yo también me incorporo. Les voy a señalar cuál es la fecha a todos. Bueno, entonces pasamos a, como no hay más puntos varios, al objeto de la sesión. La sesión, como saben, tiene... Yo tengo un punto vario. Diputado Silver. No, gracias, Presidenta. Lo que sucede es que es un punto técnico, tal vez para la Secretaría, si lo pudiese aclarar o parte del debate, es que ayer, y no lo digo que lo veo con malos ojos, pero obviamente fue anunciada una política pública bastante importante en lo que se refiere al subsidio a la contratación. Obviamente es una primera prioridad desde el punto de vista nacional, pero lo que me causa la profunda extrañeza es que este tipo de subsidios, históricamente, y ha sido la tradición constitucional en nuestro país, ha tenido su tramitación en el Congreso y no efectivamente vía decreto, y así puedo mencionar lo que ocurrió a partir de la 21.227, he revisado todos los mecanismos mediante el cual se ha implementado este tipo de políticas y jamás había visto que hubiese sido por decreto. Algunos se amparan en un decreto que estaría mencionado en la DIPRES de hace bastantes años atrás. Creo que esa lógica no tiene asidero. Estoy viendo la ley del Estatuto de la Capacitación del Empleo, la ley 19.518, que tampoco tiene normas que pudiesen amparar una política de esta naturaleza. Y como digo, desde el año 90 en adelante, sin entrar al fondo ni señalar que estoy en contra, no he visto que se anuncie tal cantidad de recursos efectivamente por la vía del decreto, sin pasar efectivamente por el Congreso, e incluso me gustaría solicitar un oficio por su intermedio al Ministerio del Trabajo, pero particularmente a la DIPRES, por cuanto, como digo, sostengo que esto requiere necesariamente una tramitación en el Congreso. Perfecto. Entonces tomamos de acuerdo, si les parece, o sobre el punto, diputado Ramírez. Diputado Ramírez. Presidenta, lo que se anunció ayer es con cargo al fondo COVID de 12.000 millones de dólares que la Cámara de Diputados aprobó el día miércoles pasado. En la Comisión de Hacienda nosotros vimos de manera muy detallada, y fue un debate largo, muy largo, acerca de en qué instrumentos se iba a poder gastar la plata de este famoso fondo COVID. Recordemos que el fondo COVID nace de un acuerdo entre la oposición y el gobierno, justamente para darle al gobierno una cierta flexibilidad respecto de los instrumentos para poder hacer frente a la crisis económica. Y en esa discusión, que primero fue muy ardua en la mesa de negociación y luego fue muy ardua en la Comisión de Hacienda, se estableció claramente qué cosas imputan a esos 12.000 millones de dólares, qué cosas no, en qué se puede gastar, en qué no se puede gastar, qué es lo que se debe informar y cuáles son los plazos, qué va dentro de la ley de presupuesto y qué no, y qué cosas se gastan en el 2019, en el 2020, 2021 y 2022. Lo que quiero transmitir simplemente es que el anuncio que hizo el presidente ayer se enmarca dentro de este acuerdo político, este proyecto de ley de fondo COVID que aprobamos y que tiene ahí todos los márgenes, límites que nosotros como parlamentarios le pusimos al gobierno respecto a la administración de ese fondo. Entonces, esa es la razón por la cual este proyecto se anuncia, o sea, esta política pública se anuncia ayer post aprobación del fondo COVID la semana pasada. No conozco el detalle en esta política pública de cuáles son las obligaciones del gobierno respecto a informar, porque me pilla en frío el diputado Silver,
pero tengo entendido que todo esto está dentro, o sea, no tengo entendido, tengo la seguridad de que todo esto está dentro del marco de lo acordado y lo legislado, presidente. Y es efectivamente, como dice el diputado Silver, algo inédito, justamente el hecho de que el Congreso le haya entregado, en el fondo, este nivel de flexibilidad al gobierno, y por eso era tan valioso el proyecto de ley que aprobamos la semana pasada en la discusión que se dio en Hacienda, justamente para que el gobierno tuviera las facilidades para poder hacer frente de manera oportuna a las necesidades de la crisis económica que estamos viviendo. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Ramírez. Si le parece a la comisión, lo que podríamos hacer, y si le parece a la ministra también que estaba presente, poder tener una parte de la sesión del día martes, yo diría al comienzo, que nos puedan explicar y podamos tener un espacio para poder comentar la política. Si les parece, eso podríamos acordarlo. No sé si diputado Silver le parece o quisiera alguna acción más, y así podemos acordar algo. Mire, yo, presidenta, lo que me gustaría, por eso digo, oficiar a la DIPRES, yo creo incluso esto puede tener un alcance del punto de vista de la Contraloría para la crisis subprime del año 2009, de manera paralela, si bien hubo un paquete de carácter general, el gobierno de la época tuvo que tramitar la ley 20.338. El año 2012 se creó otro subsidio también, vía ley, en este caso Fomento al Empleo, vía ley 20.595. Así ha sido la tradición republicana legal, obviamente, para aplicar cada uno de estos subsidios a la contratación, porque como digo, los nichos, los beneficiarios, los tramos, siempre han pasado efectivamente por el Congreso, más allá de esta conversación que señala el diputado Ramírez se tuvo con la comisión, en este caso, de Hacienda. Creo que el Congreso, como digo, tiene un rol en democracia, más allá que hayamos discutido un paquete global respecto del monto y el equilibrio fiscal pertinente a propósito del fondo COVID. Pero cada uno de ellos requiere, a mi juicio, la respectiva fuente de uso de recursos desde el punto de vista legal. No tengo problema si es que usted, presidenta, obviamente llama al Ejecutivo a conversar, pero como digo, para no ir directamente a la Contraloría, me gustaría efectivamente se despache igualmente este oficio, particularmente a la DIPRES. Me parece como bien. intermedio. Me parece bien, oficiamos y también los citamos para mañana, para que puedan venir a explicarnos acá la sesión. Ya, tenemos que esperar que la ministra me solicitó la palabra. Presidenta, estoy pidiendo la palabra. Sí, los tengo considerados, pero la ministra tiene la palabra. Señora Presidenta, por su intermedio, nosotros con el mayor gusto como Ejecutivo podemos mañana hacer una exposición completa respecto del subsidio, explicando cuál fue el procedimiento, por qué se escogió este mecanismo, pero además de eso también explicando en profundidad en qué consisten cada una de las líneas de este subsidio, cómo le va a llegar a las personas, cómo se debe postular, cuáles son las medidas de resguardo que hemos implementado para buscar la forma en la cual este mecanismo llegue a las personas y realmente sea una herramienta potente de reactivación en lo que es el ámbito laboral, el mundo del trabajo en nuestro país. Solamente quiero adelantar que el Decreto Supremo número 28, que es del año 2011 y que es el Decreto Supremo en donde se hace esta modificación y se incorpora esta nueva línea, establecía toda una línea de subsidios que ya estaba y que era respecto de situaciones de catástrofe. De alguna manera, después de la experiencia de lo que fue el terremoto del año 2010, en la que producto de la tramitación llegamos tarde, porque claramente uno necesita tener muchísimo más oportunidad cuando estamos hablando de un tema de catástrofe, en el que tenemos que ser lo más rápido y lo más certeros posibles para llegar a la ayuda. Se crea este instrumento, que es este Decreto Supremo, que tiene una línea que está marcada en lo que es la catástrofe. Y por lo tanto, para poder construir este instrumento, y que también yo creo que es bien relevante, nosotros tuvimos conversaciones con todas las centrales de trabajadores, tuvimos conversaciones con todos los centros de pensamiento, con todos los centros de estudio, tuvimos una conversación en la cual levantamos cuáles eran los elementos más relevantes y de alguna manera uno también ve que esto quedó bien reflejado por la opinión que ha habido respecto de
cada una de las aprehensiones de que había. Por lo tanto, no tenemos ninguna dificultad en poder mostrar, pero nosotros creemos que si el ordenamiento jurídico nos da la posibilidad de hacer algunas cosas por ley, otras cosas por vía administrativa, hay que usar las herramientas para poder hacerlo de la manera más eficiente. Y esto no quiere decir con que no se puedan dar otro tipo de discusiones en el seno del Congreso, que de hecho las hemos tenido y no hemos esquivado ninguna, pero existía esta posibilidad enmarcado en lo que es una catástrofe, y yo creo que no hay catástrofe más profunda que la que hemos vivido producto del coronavirus. Por lo tanto, esa fue la razón que se usó este instrumento, pero claramente mañana con muchísimo más tiempo podemos exponer tanto en la forma como en el fondo en qué consiste este beneficio y cuáles son los beneficios que va a entregar. Perfecto. Entonces quedamos en ese acuerdo, que mañana podemos invitar a la ministra a que pueda exponer al respecto, y también invitamos a la DIPRES para que pueda también exponer sin perjuicio del oficio que estamos acordando en este momento de presentarles, para que nos puedan informar muy inicialmente. Diputado Barros. Sí, yo quiero que me excluya del acuerdo del oficio. Yo, mientras no oiga la DIPRES y no oiga las explicaciones del ministro Hacienda y de la ministra del Trabajo mañana, me parece absolutamente fuera de lugar que empecemos a mandar un oficio que no tiene ningún sentido si los actores ya están comprometidos y vamos a invitar mañana a la DIPRES. Y creo que ya lo argumentó el diputado Ramírez. Lo que ocurre es que es curioso porque después se dice que el gobierno llega tarde y que actúa tarde, y aquí ha hecho todo bien, lo ha hecho con premura para efectos de ir al tema del desempleo con claridad, y entonces se argumenta que habría que pasar un proceso legislativo que probablemente incluiría las típicas tensiones de si son 160 o son 253, etcétera, etcétera. Yo no quiero que me excluya del acuerdo de este oficio en cuanto yo no tenga los argumentos de las personas como el Ministerio de Hacienda, del Trabajo y la DIPRES, que seguramente lo vamos a tener mañana. Gracias. Sí. Bueno, yo no entiendo su exclusión, diputado, porque el oficio es simplemente para que nos puedan contar formalmente. Bueno, yo voto en contra entonces. Pero entiendo que es legítima su postura. No, por lo menos. Okay. Sí, lo excluimos de la postura, si le parece, diputado Barros, no hay problema. Pero entonces por mayoría tendría que acordarse el oficio. No sé si algún otro parlamentario se quiera excluir de ese acuerdo para dejarlo explícitamente. Diputado Melero. Yo también, Presidenta, me quiero excluir, en la misma razón que ha dado el diputado señor Barros. Perfecto. Entonces se excluiría el diputado Barros y el diputado Melero, y si no hay otro diputado que me diga ahora, o si no, le comunica a la Secretaría. Así voy a solidarizar, Presidenta, con mis compañeros de bancada. Gracias. Perfecto. Entonces el diputado Ramírez también se excluye y es acordado por el resto de los parlamentarios presentes. Presidenta. Diputado Silver. Mire, yo en el mejor ánimo, entiendo que a la información nadie se puede negar, pero como veo que también hay un reparo respecto a solicitar información, me gustaría en consecuencia que sea la Contraloría a quien le toca, obviamente, visar el uso de los recursos y por mandato constitucional hacer el control de legalidad de los actos de la administración, quien también nos informe si este subsidio efectivamente, y acá estoy siendo neutral, puede operar vía reglamento o disponerse de 2.000 millones de dólares en la competencia, en este caso, administrativa. Para mí es sui generis y quiero efectivamente hacer la consulta con Contraloría. Gracias, presidente, y pido que se vote. Ya. O sea, es que lo acordamos con la exclusión de los parlamentarios que dejaron explícito. Entonces, así lo dejan para no demorar en este punto. No, es que lo que refiero, disculpe, presidenta, para terminar, y usted obviamente le da la palabra, es que entonces sea la Contraloría despachar el oficio. Yo había pedido que sea el propio Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo, la DIPRES, pero ya que veo este ánimo de parte de los colegas, que sea efectivamente la Contraloría la que haga el control de legalidad respecto a cómo operan estos 2.000 millones de dólares. Y si solamente requiere mandato administrativo en ese orden. Gracias, entonces, presidente. El oficio, usted está solicitando un oficio hacia la Contraloría al respecto, diputado Silver. Ya. Diputada Sepúlveda, la ministra también me pidió la palabra. Diputada Sepúlveda, y le doy la palabra a la ministra. O la ministra primero, no tengo problema, presidente. Perfecto. Gracias, diputada. Ministra.
No, solo quería comentar que tanto el decreto supremo que establece y que regula este subsidio, así como la resolución, fue tomada a razón por parte de Contraloría y fue publicado hoy día en el Diario Oficial. Yo les puedo hacer llegar ambos documentos, está absolutamente ya todo operativo y es por eso que el sistema comienza a operar a partir del día de hoy. Yo puedo hacerles llegar, esto en el Diario Oficial, es información absolutamente pública, por lo tanto Contraloría ya emitió su opinión al respecto. Perfecto. Pero entonces oficiamos a la Contraloría de todas formas para que nos llegue la información, no está de más. Diputada Sepúlveda. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo entendiendo el que pueda, lo que plantea el diputado Ramírez, ¿no? El que esté en el contexto de este fondo COVID que nosotros aprobamos en el Congreso, con los reparos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la información, pero también de aquellos programas y aquellas situaciones, ¿no es cierto?, donde amerite tener un proyecto de ley. Sin embargo, esa era nuestra complicación, porque iban a ir a ver, como en este caso, ¿no es cierto?, subsidios que no iban a pasar por el Congreso, pero nosotros entendíamos que había una revisión de otro tipo también que debería estar dentro de los procedimientos. O sea, a mí me gustaría que se invitara al Contralor, Presidenta, a la DIPRES y al Contralor. O sea, a mí no solo que fuera un oficio, que a mí me parece muy bien, que yo respaldo sin duda al diputado Silver en eso, pero al mismo tiempo que él nos pudiera dar su opinión, ¿no es cierto?, del por qué no es necesario hacer una ley al respecto, porque esto va a crear un precedente para muchas otras, ¿no es cierto?, situaciones parecidas, si le parece a la sala. A la comisión. Presidenta, perdón, el ministro de Hacienda está pidiendo la palabra. Ministro, disculpe. Buenos días, presidenta. Saludar por su intermedio a los diputados y diputadas. Agradecer además la positiva recepción que ha habido de buena parte de ustedes al programa de subsidios que se anunció ayer, y sobre la discusión que tenían ustedes ahora, refrendar lo que dice mi colega, la ministra del Trabajo, que este es un decreto que fue plenamente tomado de razón, que se inscribe dentro de la legalidad vigente, naturalmente, y solo señalarle que esto no es una cosa inusual. Piensen ustedes en vivienda, que también forma parte central del plan de reactivación y del fondo COVID. La gran mayoría de los recursos de vivienda se movilizan a través de decretos, que se anclan justamente en la legalidad vigente. Entonces, no es ninguna novedad esto que se ha presentado acá, simplemente para que lo tengan como antecedente, que en vivienda ocurre de esa manera, en obras públicas también. Y por lo tanto, en el caso de los subsidios al empleo, que la idea, creo, por todos compartidos, que llegue de forma simple, masiva, rápida y a la brevedad, adhieren exactamente al mismo principio, a la misma operatoria. Bueno, como estábamos acordando, podemos invitar también al Contralor. Yo no puedo garantizar que eso sea para el día de mañana, además tenemos una votación el día de mañana, pero desde ya quedó invitada la ministra para mañana, así que podemos hacer esa parte por lo menos y dejamos las otras invitaciones pendientes. Perfecto. Entonces pasamos al objeto de la sesión. Diputado Jiménez. Gracias, presidenta. Pasamos al objeto de la sesión. Lo cierto es que yo quería hacer una pregunta o propuesta, no sé. Sin ninguna, saludar primero al ministro y a la ministra y a los colegas, sin ningún otro ánimo con un sentido constructivo. Si vamos a discutir hoy día el mismo proyecto que discutimos la vez pasada, creo que por hacer más eficiente el tiempo no tendría sentido, porque vamos a escuchar los mismos argumentos de la ministra y del ministro, los ministros van a escuchar los mismos argumentos nuestros. Entonces, la verdad es que no creo que tenga mucho sentido, porque entiendo que el proyecto es exactamente el mismo. Entonces, quería preguntar a los ministros presentes si hay alguna nueva propuesta respecto al proyecto, porque si no, por hacer más eficiente el tiempo para todos, escuchar lo mismo y que los ministros escuchen lo mismo nuestro, no veo que tenga mucho sentido, y no veo por qué debiera cambiar la votación respecto a la pasada si estamos hablando del mismo proyecto.
Entonces, quería proponer eso primero, preguntarle no sé, a la ministra o al ministro si hay algo nuevo para hacer solamente más eficiente el tiempo, Presidenta, y con un ánimo totalmente constructivo, nada más que eso. Sí, me parece. O sea, yo tiendo a pensar que debería haber algo nuevo, porque si estamos en esta instancia, la idea era para poder ver una propuesta distinta a la que nos llevó al resultado en la Cámara de Diputados. Entonces, con ese beneficio de la duda, le doy la palabra a, no sé, ahí si quiere contestar la ministra o el ministro. ¿Ministro? ¿Ministro? Sí, Presidenta, gracias. No, tiene un punto muy importante el diputado Tucapel Jiménez. Mire, la verdad es que obviamente en esta instancia en que estamos para discutir formalmente algo distinto. Nosotros no tenemos hoy día, ahora, una indicación formalmente distinta, pero sí quiero decirle por su intermedio que la propuesta nuestra va en línea de aquello que conversamos informalmente en su minuto, y creo que antes de presentar cualquier indicación, creo que sería bueno escuchar sus opiniones, sus miradas sobre esto. Déjeme tratar de recapitular qué es lo que habíamos planteado anteriormente. Lo que habíamos planteado era, por supuesto, tal cual muchos de ustedes invocaron, era considerar, por ejemplo, la inflación esperada en adelante para un periodo determinado. El proyecto de ley que nosotros teníamos era por un año, hemos dicho, y lo refrendo hoy día, nuestra voluntad fijar una estación intermedia que me parece bien razonable, ¿no es cierto?, para ir evaluando la realidad del mercado laboral, por sobre todas las cosas, que es la preocupación principal y que es el antecedente clave para entender el tamaño de este reajuste que había cuenta que, como ustedes lo saben, este reajuste no lo paga el gobierno, lo pagan los empleadores, lo pagan la pyme, lo pagan las empresas, ¿no? Entonces, creo que ese es el norte. Estamos disponibles, lo vuelvo a verbalizar acá, a tener una etapa intermedia que nosotros quisiéramos plantear que fuera en el mes de abril. Y, como yo he dicho en reiteradas ocasiones, nos parece a nosotros que el techo del reajuste que nosotros pudiéramos plantear, y cuando digo techo es techo y no piso, corresponde o no puede ser mayor que el reajuste que hubo en las dos últimas oportunidades del gobierno de la presidenta Bachelet, en el cual ustedes recordarán que fueron 6.000 pesos los dos últimos reajustes que allí operaron por un horizonte de 6 meses. En ese momento no teníamos la situación dramática y masiva de desempleo, ¿no es cierto?, y de fragilidad del mercado laboral que hoy día conocemos, y por lo tanto realmente para nosotros ese es un techo, y quiero ser muy honesto y directos con ustedes, que nosotros no vamos a superar ese techo, porque nos parece que ante la gravedad de la situación, que es lo que justifica aquello que conversábamos recién, un plan masivo de subsidios por hasta 2.000 millones de dólares por parte del Estado, ¿qué es lo que dice aquello? Dice que por vez primera el Estado tiene que ir a apoyar, a empujar, a contribuir con recursos a los empleadores que hoy día se ven impedidos de pagar sueldo. Esa es la realidad que enfrentamos. Entonces, creo que esas son las dos aristas principales de la apertura y la propuesta que el Ejecutivo plantea. Resumo nuevamente: estación intermedia en abril, techo de este reajuste 6.000 pesos, y en esa línea creo que sería bien interesante conocer la mirada tanto de los parlamentarios de esta comisión, del oficialismo y de la oposición, de forma tal de explorar a partir de ahí si presentamos una indicación formal para ser sometida a la votación de esta honorable comisión, Presidenta. Gracias. Perfecto, ministro. Entonces abrimos las palabras para que los parlamentarios puedan decir su opinión y hacemos una ronda. El diputado Silver me pidió primero la palabra y yo voy a estar viendo las solicitudes. Ya, bueno, gracias, Presidenta. Yo concuerdo en que obviamente el diálogo respecto a la discusión del salario mínimo ojalá fuera lo más ejecutivo posible entre todos. Hemos tenido sendas reuniones al respecto, hemos escuchado la política pública de Hacienda, también lo que ocurrió a propósito del decreto de insistencia, y obviamente me gustaría también transparentar cuál es mi posición. A mi juicio, obviamente, cuando pase esta crisis vamos a ser todos medidos
más bien como lo hace la historia en líneas gruesas del comportamiento del Ejecutivo y también obviamente de la oposición o de las oposiciones respecto a cómo se manejaron los destinos de la República en los momentos más conflictivos, tal vez como señalado, de los últimos 50 años. Por aquí tenemos una mezcla de crisis sanitaria, económica, un proceso constituyente, en este caso en ciernes, y sin duda tenemos que ir tomando decisiones. Ninguna economía en el mundo, y aquí obviamente no quiero caer en el populismo, ha sido capaz de prever la envergadura, en este caso, y la dimensión de esta crisis. Recordemos, incluso no quiero casar a nadie con sus palabras, pero cuando comenzamos a hablar de la Ley de Protección al Empleo, hablamos del periodo de hibernación de las empresas que iba a durar 90 días. Hoy día ya estamos en la continuación de la Ley 2 de Protección al Empleo que tuvimos que prorrogar, lo mismo el estado de excepción constitucional. En fin, nadie aquí ha tenido la bola de cristal para señalar la extensión del punto de vista temporal ni la profundidad para proyectar efectivamente cuánto dure la situación que estamos viviendo. De allí, creo que, a lo menos desde la democracia cristiana, la prioridad debe estar en la recuperación efectivamente del empleo. 2 millones o 1.800.000 trabajadores que hoy día, en este caso, ni siquiera discuten un reajuste, sino que derechamente viven con lo que queda del fondo, en este caso, de subsidio de cesantía, que en buena hora fue una política pública que se construyó al abrigo, efectivamente, de gobiernos, en este caso, progresistas y con madurez política. Entendimos lo importante que era tenerlo, más allá del régimen de indemnizaciones que establece nuestro estatuto laboral, y creo que allí tiene que estar obviamente el foco. Segundo, hemos tenido conversaciones con la CUT. Nadie acá obviamente puede señalar que respalda un reajuste de estas características, pero más que el guarismo, yo siempre he hablado que lo sustantivo es que esta es una suerte de ley corta de protección efectivamente o de salario mínimo, lo más abreviado posible, de tal manera de conocer lo antes posible cuál va a ser la proyección económica que va a tener nuestro país y esperamos la eventual recuperación. El día de ayer se nos habló incluso de vacunas durante el mes, en este caso de enero. Es una tremenda noticia si es que eso efectivamente es posible y es así. Yo no sería tan auspicioso. Por eso sin duda puede marcar desde el punto de vista la expectativa, porque eso al final del día es la economía, un repunte de la economía efectivamente distinto. Y desde esa perspectiva, a mi juicio, lo sustantivo, como digo, es el tema de cuándo es la discusión. A mi juicio, debiera ser en el mes de febrero, y ahí difiero efectivamente del Ejecutivo. Creo que sería una buena señal en la Comisión, incluso el trabajo, movilizar al Congreso en un mes, en este caso, donde todos piensan que es aparejado del receso efectivamente legislativo, y que estos 4 meses efectivamente sean más bien de observación de la recuperación económica, si es que llega o no. Si no tenemos brotes verdes, como algunos han señalado, nuestro diagnóstico en el Congreso y en la Cámara va a ser radicalmente distinto. Por eso quiero que espaciarlo tanto hacia el mes de abril o diferenciarlo del periodo postconstituyente, creo que no es buen antídoto. Y en consecuencia, Presidente, para sincerar en este caso mi posición, más allá del guarismo, a mi juicio lo central tal vez debiese ser en el mes de febrero, para dar una señal de que el Congreso trabaja también en esa fecha y no nos ralentizamos más allá del guarismo. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Silver, el diputado Barros y luego el diputado Melero. Gracias, Presidenta. No, yo solamente agradecer al ministro de Hacienda, a la ministra María José Saldívar, porque planteamos durante la discusión y fuimos públicamente, lo dijimos públicamente, el hecho de poder traer la inflación proyectada, ¿no es cierto?, en la aplicación del reajuste del salario mínimo. Así que me quedo y agradezco la postura del Ministerio en orden a que, pese a que tenemos 1.800.000 personas desempleadas, pese a que se ha empezado a recuperar parte de los empleos que están sujetos o los trabajadores que están sujetos a la Ley de Protección del Empleo, me parece que tenemos que ser particularmente cuidadosos con los guarismos que aplicamos y por lo tanto me parece y agradezco esta apertura del gobierno,
valoro la postura del diputado Silver en orden a que pudiésemos estudiar el tema de febrero. Ahora, pero como no podemos actuar sobre hechos hipotéticos de que una corporación o un parlamento en su conjunto decida imponer un ritmo de trabajo distinto, me parece que mientras no haya un predicamento respecto al tema de febrero, tenemos que sujetarnos a lo que está obviamente estructurado como una historia del funcionamiento del Congreso, por eso marzo, abril pudiese ser un momento adecuado para la revisión de esto. Eso nomás, gracias. Gracias, diputado Barros. Diputado Melero. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a la ministra Saldívar y al ministro Briones, desde luego. Y a propósito de la inquietud inicial del colega Tucapel Jiménez, la verdad es que yo creo que hoy día tenemos ya un escenario distinto al que probablemente tuvimos hace un mes atrás cuando más o menos se vio este proyecto de ley. Y quisiera en esta dirección formularle a los señores ministros algunas preguntas en torno a lo que yo veo que es un escenario distinto al que está sometido esta comisión de trabajo hoy respecto a lo que estuvo en la votación anterior. Lo primero que me surge es que estamos entregando este año, sumando el reajuste del mes de marzo de 20.000 pesos más el de ahora, una cifra de aumento de 26.000 pesos, es decir, 13.000 pesos semestrales. Esto no es para sacar pica a nadie, pero solamente para ponerlo sobre la mesa, es el doble de lo que se entregó en el gobierno de la presidenta Bachelet durante los 2 últimos años de su mandato en tiempos de holgura y bonanza económica. Entonces, yo creo que es importante reconocer y valorar, presidenta, que se haga un esfuerzo de esta naturaleza por reimpulsar la economía, por reimpulsar el empleo, en circunstancias mucho más desfavorables de las que se tuvieron en los últimos 2 años del gobierno anterior. Y sería bueno que quienes critican el monto de este reajuste den una explicación racional por qué hoy día les parece miserable o insuficiente y todos esos epítetos que uno escucha a veces con mucha elocuencia en la sala, sobre todo más que en esta comisión. Bueno, creo que tiene que haber una suerte de coherencia argumental en lo que se dice. Lo segundo, creo que, y aquí viene la primera pregunta a los ministros, ¿de qué manera creen ustedes que el anuncio de ayer de este subsidio al empleo va a tener un impacto también sobre los salarios mínimos? Porque estamos entregando subsidios de 160.000 y de 200 y tantos mil, ¿cierto?, según el tipo de trato que se signifique. Si esto debiera ayudar o no, ¿cómo lo ven ustedes?, a incorporar a mucha gente que hoy día, especialmente mujeres, jóvenes, y en la pequeña y microempresa, perdieron su fuente de trabajo y que en la mezcla, ¿no?, de el subsidio al empleo más el subsidio del ingreso mínimo garantizado, probablemente haga una conjunción de hechos positivos en materia de empleo y salario distinta a la que teníamos antes de los anuncios de ayer. Y también, si ustedes pudieran ponderar y valorar el efecto aditivo al ingreso mínimo que va a generar el ingreso mínimo garantizado, porque ya sabemos que hay del orden de 300.000 chilenos que reciben ese subsidio, que obviamente es nuestra voluntad, y también así lo ha dicho el gobierno, aumentar esa cobertura, pero cuando hacemos análisis y vemos que más o menos el 7% de los trabajadores de Chile recibe un ingreso mínimo entre 0,9 y 1, ingresos mínimos, bueno, es importante ver y sumarle esa cifra. Después, me parece muy interesante, y lo resalta el colega Gabriel Silva, que este sea un reajuste solamente por 6 meses. Y me parece bien, quiero decirlo derechamente, que se plantee para el mes de abril para sacarlo del contexto de las elecciones que se van a generar municipales, digamos, para que no se transforme en un hecho político esto, porque al final eso es lo que enrarece los ambientes y lleva a situaciones complejas, y por eso los parlamentos en general hemos tratado de hacer
reajustes plurianuales para descontextualizarlos de elecciones. Entonces, bueno, me parece muy prudente, muy sano, muy positivo que evaluemos la situación del país a ese mes. Yo espero que las cosas vayan mejorando. Todo, en fin, estoy optimista hoy día, presidente, porque creo que las cosas van evolucionando mejor. Cuando ya leo que ayer más de la mitad de las personas que habían visto suspendidos sus trabajos están volviendo a sus trabajos, y con lo que hoy día se está ya volviendo acá en la metropolitana y en el país, creo yo que especialmente en el rubro del turismo, de la construcción y del mundo de los servicios gastronómicos y restaurantes, va a haber un reimpulso. Entonces, todo esto también, a propósito de los dichos del colega Jiménez, hace un contexto que yo creo que es mucho más positivo de análisis para poder aprobar un reajuste, que yo agradezco también que ya el ministro nuevamente haya formalizado este aumento de 6.000 y no un reajuste de 0% real como en un momento dado se planteó. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. Primero, bueno, saludar a la ministra, que no la saludé cuando le entregué la palabra antes que pudiera hablar, y también al ministro de Hacienda. Yo creo que mire, estamos en un momento tan difícil del país, que yo creo que todos queremos colocar lo mejor, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de nuestra experiencia, de las votaciones y todo para esto. Ahora, todos tenemos las mejores intenciones, la complicación es que tenemos a lo mejor distintos caminos para poder llegar, ¿no es cierto?, a mejorar lo que tiene que ver con los indicadores y la vida cotidiana de las personas y de las familias. Y me hace sentido, yo concuerdo con el sacar del contexto político, de las votaciones, lo que tiene que ver con un nuevo reajuste, una nueva conversación del salario mínimo. O sea, yo creo que o lo hacemos en el mes de febrero, como dice el diputado Silver, en el mes de enero, o lo hacemos en el mes de abril, ¿no es cierto?, a finales de abril, y sacarlo del contexto de las votaciones. Yo en eso no me pierdo, y yo creo que podría ser, por lo menos ahí hay un punto de acuerdo. Lo que a mí me preocupa, presidenta, es cómo no ver esto, y lo planteé así en la sala, y lo vuelvo a reiterar y lo voy a decir siempre, es cómo lo vemos un poco más integralmente, más sistémicamente, porque uno dice, bueno, lo que tiene que ver con el reajuste del salario mínimo es una cosa, pero ¿qué ocurre, no es cierto?, al mismo tiempo con el ingreso mínimo garantizado? Y lo planteó, no es cierto, en varias oportunidades el diputado Monsalve en la reunión que tuvimos con los jefes de bancada. O sea, si yo aumento el salario mínimo, ¿no es cierto?, y va a haber ahí una disminución en el subsidio que se está entregando en el ingreso mínimo garantizado. Entonces, por un lado coloco, por un lado retiro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mi complicación también en lo que tiene que ver con los subsidios, ¿no es cierto?, que planteó el gobierno esta semana. Bueno, ¿cuál es la focalización? A mí me parece muy bien en las mujeres, y yo creo que todas lo agradecemos, además por los niveles de desempleo que hoy día tienen. Pero ¿cómo focalizamos eso en las pymes fundamentalmente, donde ahí las complicaciones son aún mayores? Me complica qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, y perdóneme, pero yo no lo puedo ver en forma no sistémica, lo del FOGAPE y lo de las distintas instrumentos que estamos colocando en las pequeñas y medianas empresas, que uno ve que no lo pueden utilizar porque no tienen, ¿no es cierto?, los requisitos, o no llegan ni siquiera a pisar, ¿no es cierto?, las primeras escalinatas de los bancos. Entonces, a mí me gustaría, presidenta, si usted me lo permite, yo entiendo el reajuste del salario mínimo, que lo hemos tratado siempre en forma aislada, pero hoy día no lo podemos hacer en forma aislada, por el contexto que estamos realizando. Y en la pandemia, presidenta, lo que puede ocurrir, y por su intermedio al ministro, es que todo esto tengamos que paralizarlo, porque viene una segunda ola del COVID, y tener que ingresar todo al IFE, y tener que ingresar los recursos al IFE, porque vamos a tener que mantener a la familia, ¿no es cierto?, en sus casas, porque puede venir una segunda ola. Entonces, por eso yo creo que las posibilidades hoy día de colocarnos de acuerdo en cómo mover los subsidios, dónde focalizarlos, dónde colocarlos, tiene que ser en forma más dialogante a lo que teníamos en otras oportunidades, pero que coloquemos todo el naipe en la mesa, y veamos cómo poder hacer un mejor juego. Pero de esta forma, así no, cada uno, y además
cada uno le va a colocar el énfasis, ¿no es cierto?, que quiera o que crea que es más oportuno, pero deberíamos tratar de estudiar todo un poco más sistémicamente y no con tanto compartimento estanco que al final no nos va a servir para resolver la situación. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Sepúlveda. Diputado Saavedra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a la ministra del Trabajo, que por su intermedio que está presente, al ministro de Hacienda, y ya nos habíamos saludado a todos. Mire, yo tengo 3 puntos que plantear respecto del aumento del ingreso mínimo. Y voy a partir por el algoritmo presentado por el ministro, que espero se nos escuche y que nos diga si no hay ninguna voluntad más. Entonces no quiero dilapidar el tiempo de nadie, ni el mío ni el mío. Creo que aún es insuficiente los 6.000 pesos que plantea como techo, más allá que nos ponga hábilmente, bueno, ustedes fueron ayer. Creo que no, ministro, estamos hoy día y estamos ante una situación compleja que viven muchos y yo diría miles de chilenos y por tanto familias. Y en este caso tenemos que mostrar una voluntad política distinta respecto de este gran grupo de chilenos y chilenas que esperan que su poder adquisitivo, y por tanto hay que vincularlo a eso, este ingreso, sea o mantenga un correlato y ese poder adquisitivo de este ingreso no se vea en retroceso y no siga en los niveles internacionales cuando se los compara bastante abajo respecto de otras economías que incluso a veces no las miramos con cierto aprecio. Segundo, lo que tiene que ver con el tiempo. Yo siento que el abril no me gusta, creo que tiene que ser marzo, y aquí ya han dado las razones, y a cambio de eso, un trabajo de carácter tripartito, creo que es el tiempo de eso además, entre empresarios, la CUT, puede quedar abierto a otra representación, y el gobierno, para que se trabaje en la búsqueda de un acuerdo y para construir un ingreso mínimo mensual garantizado, que supere la línea de la pobreza, para un grupo familiar de 4 personas. Y eso significa alcanzar los 400.000 pesos. Eso lo planteo en nuestra posición, lo hemos estudiado y obviamente se incorporan las variables de gradualidad para construir estos acuerdos. Pero esa es la proposición, por lo menos nuestra, desde el Partido Socialista, que quería hacerla ver para que se considerara y obviamente es parte de las conversaciones para construir un acuerdo también en esta comisión, porque se trata de eso. No nos obliguen a votar simplemente, siempre y cuando no haya, por lo menos en los puntos que estamos planteando, un atisbo de encuentro de acuerdo. Gracias, Presidenta. Señor Presidente, señor Saavedra, usted tiene que conceder la palabra, la Presidenta se tuvo que ausentar un ratito. Perfecto. ¿Quién está pidiendo la palabra? Es que no puse atención en eso. El ministro de Hacienda, Presidente. Perfecto, ministro, tiene la palabra. Perdón, lo vi con la mano levantada, ministro, perdón. No está pidiendo la palabra. Le retiramos la palabra, ministro. Perdón, don Ignacio. Ya. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? Amaro. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. El llevar el número como a la situación de la presidencia de la doctora Bachelet me parece que no es muy aceptado, porque las condiciones, claro, eran de bonanza económica, pero también había una respuesta de las personas, trabajadores y trabajadoras, del ánimo que había en el país muy distinto. Hoy día tenemos una cantidad de trabajadores y trabajadoras muy enojados, con una situación muy distinta en términos de clima. Entonces lo afecta. Me parece que ni siquiera es de nosotros, es de las personas, de los propios trabajadores y trabajadoras, los que no aceptan los valores que se están manejando acá. Y eso es cuestión de caminar un poco y escuchar lo que parecían los 1.500 pesos y ahora los 6.000 pesos. O sea, los 6.000 pesos
ofrecido así muy informalmente. Creo que no he aceptado el llevar la discusión a decir que es lo que dieron los gobiernos anteriores. Estamos hoy día en el 2020 en una situación bastante más distinta, con un ánimo, yo creo, de las personas que entienden también que necesitan llevar su dinero a valores actuales, que recuperen su capacidad económica. De eso se trata el reajuste de este ingreso mínimo. Y el cálculo también está complicado, no es real. Es cuestión de ir a comprar y saber que no refleja los valores. Entonces, eso me gustaría que lo consideráramos, que no perdiéramos el tiempo en seguir usando los mismos argumentos, porque si bien el ministro, por su intermedio, presidente, es bastante hábil en eso, hagamos un esfuerzo mayor y yo creo sin ese dejo de comparaciones que no nos impide avanzar hacia sentir que estamos trabajando juntos por un reajuste mucho más inteligente en valores del ingreso mínimo. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra si es que hay algún otro diputado o diputada. Señora Castillo, presidente. La diputada Castillo está hablando por teléfono, la veo. Si no hay palabra, hay que cerrar el debate, presidente. Yo, antes de cerrarlo, le ofrecería la palabra al ministro, si es que de todo lo dicho. Y si no tenemos, yo pediría suspender el debate para poder colectivizar alguna opinión y nos dieran unos minutos y poder conversar. Presidente, el ministro está pidiendo la palabra, presidente. Don Ignacio. Gracias, presidente. Tomamos nota de los comentarios, los agradezco. Mire, varias preguntas. Yo valoro lo que señala el diputado Silver, que referenda la idea de buscar una estación intermedia. Así eso yo creo que es muy razonable, porque no sabemos cómo vamos a estar en los próximos 6 meses. Yo por eso mismo creo que en esa lógica de una estación intermedia, febrero no es el momento adecuado, porque está súper encima. Recuerden ustedes que en realidad cuando uno presenta algo en febrero es porque durante enero tuvo todas las conversaciones. Acá se ha hablado de generar mesas tripartitas, cosa que también hablamos con la CUT, y yo creo que es muy importante en este proceso, y ojalá no solo en esta crisis, sino que como criterio futuro, involucrar más actores en esta discusión. Tradicionalmente, por razones que a mí se me escapan, siempre ha sido desde el Ejecutivo un diálogo con la CUT, que en esta vuelta ha sido muy fructífero, porque como yo les he contado, hemos hablado de otras cosas, incluyendo el subsidio al empleo. Ellos plantearon varias ideas bien positivas. Hemos hablado de los protocolos sanitarios, hemos hablado del tema de los horarios, las jornadas, de forma tal de evitar que haya superposición de trabajadores y aglomeración. En fin, hay, como dice la diputada Sepúlveda, con mucha razón, acá hay una agenda que escapa y va mucho más allá, es más rica, más profunda, que es simplemente mirar el salario mínimo. Pero por lo mismo me parece que febrero tiene esa dificultad práctica. No nos da el tiempo suficiente para mirar. Además, rompe, creo, con el criterio que ha operado siempre. El mínimo tiempo de reajuste siempre han sido 6 meses. Me parece que es importante tener una ventana de al menos 6 meses en esta discusión. Así que eso es lo primero. El diputado Melero preguntaba, y es una pregunta bien relevante, ¿cómo conversa esto con el subsidio al empleo? Yo creo que hay 2 reflexiones que hacer, diputado. Una a la cual ya me referí. El hecho cierto de que nosotros como país estemos destinando $2.000 millones a subsidiar el empleo, la generación de nuevos puestos de trabajo por un lado, y un subsidio a que los trabajadores y trabajadoras suspendidas puedan volver, darle un empujón a sus empleadores para que regresen, es reflejo de una sola cosa, de la fragilidad extrema de nuestro mercado laboral. Independiente de nuestra postura ideológica, creo que estaremos todos de acuerdo. Entonces, eso yo creo que llama a ser bien prudente, a ser bien
responsables respecto del guarismo de reajuste de este salario mínimo, porque esa fragilidad es un dato. O sea, a nadie quisiera que estuviera ahí, pero cuando uno concurre con esta masividad de recursos públicos para apoyar el mercado laboral, simplemente está refrendando que tenemos un mercado laboral extremadamente frágil, particularmente a nivel de las pymes, que como ustedes mismos han señalado, los trabajadores que tienen salario mínimo, 3 de cada 4 están ahí. Entonces yo creo que eso es un dato que uno no puede obviar. Y además, diputado Melero, otra constatación bien relevante: los trabajadores que ganan el mínimo y para los cuales aplica un reajuste son trabajadores que hoy día tienen pega, ¿ya? En circunstancias que tenemos cientos de miles de chilenos que no están clamando por un reajuste, están clamando por tener una pega y por tanto un ingreso. Y ese creo que es el tema de fondo que nos convoca. O sea, perdonen la comparación, pero a todos queremos seguir avanzando en seguir aumentando el salario mínimo. El diputado Melero señalaba con razón que en el último tiempo este ha subido fuerte. De hecho, yo les comentaba que el reajuste que ocurrió en marzo de 19.500 pesos es el más alto desde el año 2009, ¿ya? Entonces eso para ponerlo en perspectiva, porque como dice la diputada Sepúlveda, hay que tener una mirada un poquito más amplia del tema, y eso también incluye, por cierto, una visión de una ventana temporal también más exigente, ¿no? Entonces este es un punto que me parece relevante tener en mente. El reajuste del salario mínimo opera para los trabajadores que tienen hoy día trabajo, y en circunstancias que todos convenimos acá que hay una necesidad urgente de concentrar los recursos en aquellos trabajadores que hoy día no tienen pega y por lo tanto no tienen ingreso formal del trabajo. El diputado Barros también señalaba el tema, la idea de incorporar acá la inflación esperada. Nosotros, yo lo vuelvo a reiterar, estamos llanos a aquello, y eso está incluido en esta idea que yo les transmití de un reajuste que tenga como techo el reajuste que operó en los 2 últimos reajustes del gobierno de la presidenta Bachelet. Y yo no lo digo, para que se entienda bien, con ánimo de polemizar, con ánimo de empatar, con ánimo de pasarle la cuenta al gobierno de la presidenta Bachelet. No. Yo no caigo en ese juego. Lo hago simplemente como una constatación que en un momento en que la economía vivía otras circunstancias, que algunos podrán decir que crecía mucho, otros que crecía menos, pero en definitiva crecía, y que además la tasa de desempleo era probablemente 1/3 de la actual. Bueno, por razones varias, ustedes o el Congreso aprobaron 2 reajustes, en realidad otros diputados probablemente aprobaron 2 reajustes de ese monto, y yo creo que uno tiene que ser consistente también con la historia. Entonces yo no lo hago para empatar, para hacer un argumento hábil, sino que sencillamente anclándome en la realidad y haciendo presente cuál es la fragilidad del mercado laboral. Entonces, yo quiero insistirles, estimados diputados, diputadas, que la propuesta y la postura del Ejecutivo acá es bien transparente, es bien directa. Yo no quiero sembrarles falsas expectativas. Nosotros, insisto, estamos abiertos a generar una estación intermedia que nosotros planteamos que sea en abril, por lo que decía la diputada Sepúlveda, ¿no es cierto? Porque hay una contingencia de ciclo político que puede terminar afectando esta discusión para un lado o para el otro. Creo que todos quisiéramos obviar aquello. Tenemos experiencias o referentes de nuestra historia política reciente que así lo avalan. Y yo creo que es bastante neutral, tanto para un sector como para el otro, plantearse, tratar de despejar eso. E incluso, me parece a mí, que en esa estación intermedia de abril lo que debiéramos pensar es en construir una propuesta que dure un año. También con el ánimo de desanclarla del ciclo político que naturalmente va a haber durante el año 2021, en septiembre, octubre, noviembre, van a estar las presidenciales. Entonces, ese es el motivo de la propuesta del Ejecutivo, pero nos parece muy razonable generar esa estación intermedia y insistir sin el ánimo de buscar empatar ni hacer un argumento mañoso, sino que sencillamente constatar la realidad que para nosotros el techo de ese reajuste son los 6.000 pesos que ocurrieron años atrás. Quiero señalarles simplemente que ese techo, si uno considera que la inflación esperada en los próximos 6 meses es del orden de 1,2 o 1,3%, pero que en realidad como el reajuste opera hoy día, operaría ya, mañana,
se haría todo el reajuste mañana, en realidad eso genera un incremento real en base a la inflación esperada mayor a 1%. Creo que ese es otro elemento a tener en cuenta cuando uno visualiza estos 6.000 pesos. Y por supuesto, la expectativa acá ojalá es que las cosas mejoren, que el mercado se dinamice, que la economía retome y ojalá el salario mínimo pueda seguir la senda que ha venido mostrando. Cuando ustedes revisan la evolución histórica, ha ido subiendo. Todos quisiéramos que siga subiendo, ¿no es cierto? Y que este salario mínimo, que hoy día, entre paréntesis, es el segundo más alto de la región, después de Costa Rica, no hay que perder de vista aquello, nos falta mucho para avanzar, pero también es bueno poner las cosas en perspectiva de cuál es el valor del salario mínimo chileno en el contexto regional, pueda seguir avanzando. Así que eso es lo que yo quisiera decirles con mucha sinceridad, con mucha honestidad y por supuesto abierto a sus consultas y a la deliberación que ustedes hagan en este receso que han planteado. Gracias. Gracias, ministro. Sí, yo también, bueno, me tuve que ausentar un minuto, pero a mí me parece que podamos tener un espacio de conversación los parlamentarios para poder evaluar bien cómo continuamos en la discusión, así que podemos suspender unos 15 minutos la sesión para poder conversar y ver cada uno también esta propuesta que se está haciendo. A mí, ministro, lo que también me gustaría saber es cómo se está pensando esta negociación o diálogo del próximo año. O sea, se ha planteado en varias oportunidades por los trabajadores, no lo digo solo para este periodo, ¿cierto?, sino que para otros gobiernos hacia atrás, de la necesidad de poder tener un estándar con un criterio más objetivo a la hora de establecer el salario mínimo y de poder avanzar hacia allá, entendiendo que hay que velar también por las condiciones económicas que den la posibilidad de entregar ese salario mínimo, pero en el fondo de tener un estándar más objetivo. Y en esos términos, ministro, de poder tener una conversación que vaya dirigida hacia allá, poder superar la línea de la pobreza, a mí me parece que es un objetivo que deberíamos tener como Estado, ¿cierto? No solo como gobierno, sino que debería ser una política del Estado, el poder alcanzar un salario mínimo que supere la línea de la pobreza. Y en esos términos, dar ese debate para el próximo año, creo que deberíamos también tener a lo mejor un criterio que nos permita abrir esa discusión. Entonces, lo digo solamente en base a que es necesario también a lo mejor dotar de contenido esa discusión del próximo año, que le demos una vuelta a cada uno, ¿cierto?, en estos 15 minutos que tengamos, y así suspendemos la sesión, si les parece a la comisión. Perfecto, entonces suspendemos, nos vemos en 15 minutos. Presidenta. Bueno, a mí me hubiese gustado que el ministro hubiese contestado en relación un poco a lo que plantea el diputado Melero también, de cómo va conversando cómo conversan con los otros subsidios, no solo lo que planteó el diputado Melero en relación a lo nuevo que se está planteando. Y yo vuelvo, ojalá que no fuera solo 15 minutos de no media hora, presidenta, para ponernos de acuerdo y poder conversar y hacer una propuesta o sencillamente votar. Si volvemos antes, qué bueno, pero no nos dé 15 minutos, yo creo que es poquito para nosotros. Presidenta, 20 minutos. Sí, suspendamos hasta las 12, presidenta. Ya, son 25 parece. para las 12. Ya, listo. Y después nos queda media hora para votar. Perfecto. Entonces nos volvemos a juntar a las 12 del día. Perfecto. Ya. Bien, juntémonos a las 12. Ya, muchas gracias. Suspensión. ¿Aló? Si van a ser 6.000 pesos, que sea en enero el nuevo salario mínimo y estar conversando de aquí continuadamente para poder llegar a ese acuerdo. Y si no, buscar una cifra mayor. Pensábamos 8.000 pesos, sí que va a ser a abril del próximo año. Todo esto y en ambas propuestas creemos que debe haber un subsidio, un bono dirigido desde el Estado para poder cubrir
el monto de la inflación del costo de los alimentos. O sea, es una preocupación que tenemos en la oposición bien concreta. O sea, creemos que si la inflación de los alimentos los últimos 12 meses ha sido mayor, nosotros entendemos que está en 6,8%, que eso está dentro de 22, 23 mil pesos, por lo menos el promedio de los 12 últimos meses, que eso tiene un impacto económico directo en la gente. Entonces creemos que debe haber una forma de poder hacernos cargo de cubrir ese monto. Entonces pensamos que debería haber alguna propuesta que se haga cargo de ello y así complementar el salario mínimo con un aporte por parte del Estado, entendiendo que el salario mínimo lo reciben distintos trabajadores, ya sea como un cálculo de base del salario, ¿cierto?, de la remuneración, como en el caso del mundo del retail, en donde los trabajadores tienen el salario mínimo como base y luego se le calculan, ¿cierto?, otros ingresos, pero que como durante este tiempo la verdad es que ese cálculo de las bonificaciones, ya sea por las ventas u otra forma, no se han concretado porque no han podido trabajar. Creemos que también se debe calcular respecto de ello, ¿cierto?, que el monto sea del sueldo base de todos aquellos que reciban el salario mínimo. Y si no es eso, ministro, a nosotros nos gustaría poder conversar en particular respecto a la pregunta que hacía el diputado Melero, porque nos hace sentido también el ver si no es esta la propuesta de un subsidio que se haga cargo de los alimentos, ver de qué forma hoy día desde todas las ayudas, complemento, el mismo subsidio a las contrataciones, se hace cargo, ¿cierto?, por parte del Estado. Entonces, ver el mapa completo, ministro. Nosotros en eso también le dimos una vuelta. Creemos que es necesario para poder dar esta discusión tener claridad respecto al mapa completo y así a lo mejor no abordar esta discusión separada del resto de los beneficios que se están dando o se podrían eventualmente dar producto de la conversación que tengamos acá. Al menos los parlamentarios de la oposición tenemos apertura para dar ese debate, queremos darla de hecho desde la Comisión de Trabajo. Nos gustaría que exista esa posibilidad. Teniendo los tiempos, nosotros también ahí nos ponemos a disposición si podemos trabajarlo hoy día en un protocolo de acuerdo que pueda incluir esta mirada más global, a lo mejor no solamente respecto al salario mínimo, sino que respecto a otras ayudas económicas. Y si no, poder continuar mañana en la mañana, entendiendo que la discusión tiene urgencia y por lo tanto tendríamos esa posibilidad. En otras oportunidades sabemos que esta discusión sale de la Comisión de Trabajo. En esta oportunidad nosotros no queremos que suceda así. Queremos ser parte del diálogo, poder tener una propuesta común y así también resolver el punto. Eso, ministro, por lo menos desde mi parte. No sé si los otros parlamentarios de la oposición quieran también comentar y le doy la palabra al diputado Melero. ¿Sí, diputado Melero? Gracias, presidenta. Presidenta, a mí me parece que el debate está bastante avanzado. El gobierno ha llegado hoy día con una propuesta concreta que sube en términos reales la propuesta original con que ingresó. El gobierno ya ha mostrado sus cartas, creo yo, en esa visión integral que usted plantea, con el anuncio hoy día de que se va a prolongar por 2 meses más el ingreso familiar de emergencia, con el subsidio al empleo que se anunció ayer, con un presupuesto de la Nación que vamos a conocer este miércoles, que sube de 66.000 a 71.500 millones de dólares. Es bien notable que en tiempos de crisis tengamos un presupuesto expansivo, que crece, que es producto de la responsabilidad fiscal y del endeudamiento que Chile está tomando. Estamos en un porcentaje muy importante de deuda del PIB, nos va a costar 3.000 millones de dólares en intereses en la deuda de Chile. Y se está apuntando a lo que yo creo que es lo esencial, la reactivación económica y la generación de empleo. Entonces, yo concretamente, presidenta, yo quiero pedirle al ministro del Interior y al gobierno que ingrese formalmente a esta comisión el reajuste con los 6.000 pesos nominales que ha planteado el ministro,
y que lo votemos. Ya el ministro ha demostrado voluntad de diálogo, ha mostrado una propuesta, ha planteado una escala de revisión nuevamente en 6 meses más. Ya ha dejado en evidencia que este reajuste excede los anteriores y ha dejado en evidencia máxima, aquí y en distintas instancias, la enorme dificultad económica por la que atraviesa Chile y la prioridad número 1 que tiene la creación de empleos. Creo que quedarnos empantanados en análisis de reajustes cuando vemos chilenos que están sin trabajo o que lo están perdiendo, creo yo no ser muy realista. Y creo, Presidenta, que lo que usted está planteando, al menos yo lo veo como una situación que va a dificultar el empleo, le va a poner más dificultades a las pymes. Recordemos que aquí la CONAPYME y la PROPYME vinieron a esta comisión y nos pidieron aprobar el proyecto de ley en los términos que se estaba planteando, ni siquiera con el reajuste de los 6.000 pesos. Entonces nunca olvidar que los que pagan son los que tienen la dificultad. Uno, claro, uno puede tener una visión, si usted quiere, más política, más descomprimida del tema, pero yo creo, tal como lo dije en mi votación, en mi intervención inicial, que seguir dilatando ya más esta votación, yo entiendo más que este proyecto va a tener que ir a Hacienda después de acá, y de ahí tiene que ir a la sala. Ya cada uno tendrá que pronunciarse, Presidenta, pero creo que exceder más aún el debate no corresponde, y yo al menos le pido formalmente al señor ministro de Hacienda que ingrese formalmente la indicación que anunció y la votemos también hoy día. Gracias, Presidenta. Diputada Sepúlveda y luego el diputado Barros. Gracias, Presidenta. A mí, un político antiguo que ya falleció siempre me decía que había que ver el tablero completo, ¿no? El tablero completo de lo que está ocurriendo, porque mirar solo una pieza en el tablero es complejo para saber, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser los otros movimientos y llegar a ganar. Y yo creo que por primera vez, precisamente con los índices de cesantía y con las complicaciones que tenemos, todos queremos aportar. Y fíjense que fue unánime en la reunión que tuvimos hoy día, todos queremos ayudar y tratar de aportar en esto. Yo creo que esta como ley corta, ¿no?, que estamos haciendo hoy día de salario mínimo, bien lo dijo la presidenta, o sea, nosotros los 6.000 pesos que puede ofrecer el gobierno, nosotros decimos, bueno, sí, pero hagamos el reajuste, ¿no es cierto?, entendiendo y sacándolo de la cosa política, el reajuste en el mes de enero, y si no, bueno, veamos la posibilidad de los 8.000 pesos en el mes de abril. Ahora, el argumento del diputado Melero, que es el argumento, ¿no es cierto?, que entregan las pymes, y que yo lo comparto. Las pymes a lo mejor no van a poder pagar esto. Por eso que nosotros decimos que el subsidio a partir del fondo debería ser incorporado, ¿no es cierto?, a las pymes con ese delta, con este diferencial que nosotros estamos planteando. Si nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero no utilizamos a las pymes para una cosa y para otra no. Entonces, si hoy día el problema es que las pymes no pueden pagar, bueno, incorporemos el subsidio ahí, y no en las empresas más grandes que sí lo pueden hacer. Eso es lo que estamos planteando. Y sabe, a mí lo que me preocupa, por su intermedio al ministro, Presidenta, es que hoy día estamos en un contexto de pandemia en el cual no sabemos si esto va a continuar o no y vamos a tener una segunda ola. Por lo tanto, por eso nosotros decíamos, ministro, y se lo planteamos en la reunión de jefes de bancada, es también hablar de lo que tiene que ver con esta ¿no es cierto?, bonificación a lo que tiene que ver con los alimentos. No lo hablamos como bonificación a alimentos, sino que hablamos de la relación del reajuste en relación con el aumento de la inflación de los alimentos. Entonces, si pudiéramos hacer un esfuerzo, y aquí se lo estamos diciendo como chilenos que pensamos que lo que va a ocurrir es que va a haber una complicación adicional con la pandemia, ¿cómo inyectamos a la avena? Y no con una caja de mercadería que tengamos que ir a dejar, ¿no es cierto?, directo a la avena la posibilidad de incorporar en aquellos que tengan un salario mínimo, ¿no es cierto?, este bono a la alimentación. Y estamos hablando de eso, de bono para la comida de los chilenos. Entonces, si usted se allanara a eso y pudiéramos conversar sobre el ingreso mínimo garantizado, ministro, construyamos esto. Y lo invitamos también en la sala a hacerlo. Construyamos esto y nosotros estamos mandatados aquí no solo a partir de lo que representamos en la Comisión de Trabajo, sino también en
como jefes de bancada. Los jefes de bancada nos dijeron que nosotros pudiéramos hacer este interlocutar con usted en esta comisión. Así que yo espero que nos pueda recoger esta iniciativa. Y veamos la cifra, y conversemos lo que significa este bono para los alimentos y si a través del fondo, ¿no es cierto?, de COVID se puede implementar. Yo creo que ninguno de los parlamentarios que está aquí se negaría, ¿no es cierto?, a entregar esta bonificación especial para aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan el salario mínimo y necesitan tener este suplemento. Y esa es una cifra que no la tenemos nosotros, que la tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, veamos si eso a lo menos les garantiza a las personas tener esta inflación en los alimentos para tener a lo menos un salario mínimo que les permita, o una suplementación que les permita comprar los alimentos como lo hacían antes de la pandemia. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Barros. Gracias, Presidenta. A ver, en primer lugar, a mí me parece interesante el tema de enero, en la perspectiva de que pudiésemos iniciar un proceso en el mes de enero que concluyera en marzo o en abril con los acuerdos que se requieren para poder superar esta ley corta que estamos discutiendo en este momento. Yo concuerdo con el diputado Melero en sus argumentos. Lo que sí quiero agregar un elemento adicional. Cuando se plantea un bono por alimentos, pensemos que la aplicabilidad de este proyecto de ley va a ser precisamente en el periodo en el cual los alimentos tienen una baja muy considerable producto de la estacionalidad. Para decir, mire, yo compré frutillas la semana pasada a 14.000 pesos la caja en Litueche. Esas frutillas en 20 días más valen 5.000. Y así, todos los productos agrícolas, por la estacionalidad entre octubre y abril, es el momento más bajo, y si uno hace el análisis de los últimos 30 o 50 años, precisamente es el momento en que los precios de los alimentos es el más bajo y retroceden de manera brutal entre octubre y abril. Por lo tanto, me parece que intentar un bono por los alimentos en el momento en que la baja de los alimentos va a ser sustantiva, y así lo ha sido durante los últimos 40 años, ¿qué producto durante el verano, salvo probablemente los limones o las naranjas por la desestacionalidad, pero todas las frutas, los porotos granados, todas las cosas tienden a la baja, y esa es la historia de nuestra agricultura, que muchas veces incluso nos complicamos quienes representamos al mundo rural por la baja en los precios durante los meses de octubre a abril. Piensen ustedes que en la Comisión de Agricultura tuvimos a productores de sandías, de melones, porque teníamos la complicación que la traída incluso de productos extranjeros llevan a tal depresión el precio que hay gente que estaba dispuesta a salirse del rubro incluso. Entonces me parece que el bono de los alimentos en un momento de baja sustancial en el precio de esto no se condice con la realidad que estamos viviendo. Además, los 6.000 pesos, yo vuelvo a reiterar, fue lo que muchos de nosotros y ustedes mismos plantearon durante los gobiernos en los cuales ustedes fueron oficialistas. Por lo tanto, mal podríamos hoy día criticar una cifra que fue aprobada en años anteriores, con la única diferencia en que el Ejecutivo no éramos nosotros, sino que eran los distinguidos diputados que hoy día son oposición. Eso nomás, Presidenta, muchas gracias. Diputado Tucapel Jiménez. Gracias, Presidenta. Mire, haciéndome cargo de lo que decía el diputado Barros, la verdad que yo por lo menos tengo recuerdo de que siempre esta comisión, por lo menos los diputados de oposición y de oficialismo ayer, hicimos todos los esfuerzos para que el monto fuera lo más alto posible. Y lo dije en la sala la vez pasada, porque todos los economistas que dicen que esto es negativo, bueno, el retiro del 10% nos demostró, al fin, algo nos pudo demostrar que más dinero, lo que provocó al final fue una reactivación de la economía nacional, y yo creo que eso por lo menos es lo que hemos venido diciendo siempre, y lo hemos hecho con este gobierno, con los gobiernos nuestros, ha sido siempre lo mismo. Pero yo más que eso quería proponerle a usted, Presidenta, porque veo que estamos tan cerca
Ministro, se lo digo a usted también, estamos tan cerca de lograr un acuerdo, porque primero ya nosotros, yo sigo manifestando que los 6.000 pesos son bajos. A pesar de eso, lograr un acuerdo como nosotros ya. Aceptemos los 6.000 pesos que propone el ministro, pero que sea una ley corta hasta enero, y que en enero tengamos la posibilidad de volver a discutirlo. Si no es así, bueno, hagamos el esfuerzo, ministro, para que sea un monto mayor y lo discutamos en abril nuevamente. Entonces, veo que por primera vez estamos muy cerca de lograr un acuerdo. Entonces, lo que quería proponer, Presidenta, es primero escuchar al ministro si hay alguna voluntad de lograr ese acuerdo, y si es así, quizás se pueden hacer algunas conversaciones, suspender y retomar después del almuerzo, en la tarde. Pero para no seguir, porque cada uno vamos a empezar a dar nuestros argumentos, pero a lo mejor estamos muy cerca de lograr algo que con conversaciones se podría votar y definir a la tarde en una sesión. Yo no sé si esto dura hasta las 2:30, ¿no? Y después hay otra en la tarde. Presidenta, pero hasta total despacho, ¿no? Total despacho. Claro, pero con un acuerdo de la comisión podríamos proponerlo si hay voluntad. Entonces yo propongo eso vuelvo a insistir, como le dije al comienzo, con un ánimo constructivo de buscar un acuerdo, presidente. Presidenta. Diputada Sepúlveda. Sí, bueno, solo cortito, debe ser que uno, no voy a hacer como roles históricos, pero solo decirle, contestarle al diputado Barro por su intermedio, que a lo mejor, porque él no va al supermercado a abastecerse, ¿no es cierto?, de las cosas que se necesita, pero cuando uno dice, mira, aceite, azúcar, harina, legumbre, todo lo que no signifique el sector agrícola, que en temporada puede que esté más bajo, pero todos los otros que uno va al supermercado están absolutamente muchísimo más de lo que teníamos antes. Y eso nos dicen todas las personas, entonces no confundir con lo que pasa con algunos productos del sector agrícola. Solo eso, Presidenta, que casi me atoro con eso. Sí, es que yo voy a la feria, no voy al supermercado, me abastezco en la feria normalmente. Es que lo que pasa es que en las ferias no están los productos, ¿no es cierto?, que no son agrícolas. Hay de todo, hay hasta detergente, papel confort, lo que usted quiera hay en la feria. Sí, pero no son los productos que se necesitan estar ahí. Hagamos un diálogo en esto. Oficiales, o sea, no tenemos por qué nosotros ver cada uno de los productos. Hay una cifra oficial respecto a la inflación de los alimentos, entonces ciñámonos también a las cifras que nos dan la misma institucionalidad en esto. No sé si hay más palabras o le doy al tiro la palabra, ministro. Ministro, sí. Gracias, Presidenta. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. A ver, yo voy a volver a la misma franqueza con las que le hablé delante. Yo quiero ser súper enfático y súper claro, lo voy a repetir una vez más, que para mí realmente el techo, y cuando digo techo es techo, no es piso, son 6.000 pesos. No quiero generar ninguna falsa expectativa acá, quiero ser muy fiel a la palabra. Y quiero decir también que la apertura a buscar una etapa intermedia está plenamente vigente, con todo esa etapa intermedia, perdonen lo directo, lo honesto, no es enero está a la vuelta a la esquina. Enero, alguien puede creer que en enero la situación del empleo va a haber cambiado dramáticamente, la situación económica va a haber cambiado dramáticamente como para abordar de verdad con el énfasis que quisiéramos para que el salario mínimo siga subiendo en enero en lugar de abril, como proponemos nosotros. Creo que hay muchas más chances de que en abril nos encontremos con una situación económica y del empleo más robusta que nos permita, a partir de esa evaluación, poder aspirar a subir el salario mínimo en un horizonte de un año. Entonces yo quiero ser bien sinceros con usted, agradeciendo la apertura que han tenido. Yo la valoro. Quiero en esa apertura recordar que el número de 6.000 pesos que hoy día estamos debatiendo es precisamente producto de ese diálogo con ustedes. Ustedes deberán recordar que el proyecto original del gobierno implicaba subirlo a 322.000 pesos. ¿Ya? O sea, acá ha habido una apertura que es fruto de este diálogo que hemos tenido con ustedes, también con la CUT, y aprovecho de saludar a Norberto Díaz y a Bárbara Figueroa, que están acá, veo en la pantalla, y tiene que ver con esa flexibilidad. Entonces, quiero poner el acento en aquello. Lo otro, estimados diputados, diputadas, se ha hablado acá de la inflación de los alimentos, pero yo creo que lo dije esto la vez pasada y si no lo vuelvo a refrentar.
El IPC, el índice de precio al consumidor, por supuesto que considera los alimentos dentro de su canasta de bienes, y de hecho le da un peso de 20% en la canasta de bienes. Y cuando ustedes miran el consumo de los hogares, cómo distribuyen su presupuesto por quintiles de ingresos, ustedes constatarán que, por ejemplo, el quintil 3, que es donde se concentra la mayor parte de trabajadores y trabajadoras con salario mínimo, le dan un peso de 24% a los alimentos, porque, como es de suyo obvio, ¿no es cierto?, uno no solo vive de alimentos, hay transporte, hay vestuario, hay arriendo, que es muy importante. Y en consecuencia lo que quiero marcar acá es que la proporción que considera el IPC en su canasta para incluir los alimentos no es muy distinta, vaya sorpresa. De hecho, eso es lo que hace el IPC de la proporción que los propios hogares le asignan al ítem alimento dentro del total. Entonces eso está bastante considerado en cualquier métrica de IPC que uno considera. Me parece que eso es importante para la discusión, para su tranquilidad. El IPC considera aquello. Quiero decir además, fíjese usted que una propuesta de un techo de 6.000 pesos implica básicamente un reajuste de 1,9%. Si uno considera que la inflación para el periodo que nosotros estamos proponiendo está en torno a 1,2%, la inflación esperada en torno a 1,2%, 1,3%, y como he dicho varias veces, para efectos de ver el poder adquisitivo, esa inflación de 1,2% en realidad lo que uno tiene que considerar, si es que opera un reajuste hoy día, es un 0,6, un 0,7. ¿Por qué? Porque el reajuste corre todo hoy día, ¿no es cierto? Piénsenlo de esta manera. Si fuera un 1,2, es más o menos como que cada mes la inflación subiera 0,2%. Y sin embargo, hoy día usted le va a estar dando a los hogares un reajuste mañana de 1,9%. Es decir, el primer mes está 1,7 puntos por sobre la inflación de ese mes. El segundo mes estará 1,5 puntos por sobre, el tercero 1,3 y así. De forma tal de que con el reajuste nominal de 1,9 hay buenas razones para argumentar que el poder adquisitivo de esa familia, cuando el reajuste ocurre hoy día, tiene una ganancia real de su poder adquisitivo superior al 1%, de hecho en torno al 1,2% real. Entonces creo que eso también es bueno ponerlo en la ecuación para entender por qué este techo de 6.000 pesos en esta coyuntura tan especial, tan dramática que vivimos, en realidad representa un techo. Estaría operando un reajuste real por sobre la inflación esperada, que es no menor, ¿ya? Insisto, todos nos gustaría que en abril la situación haya cambiado y volvamos a retomar la senda de aumento del salario mínimo que veníamos mostrando y que, como decía el diputado Melero, efectivamente en marzo, y yo lo volví a repetir, ocurrió un reajuste de casi 20.000 pesos, el más alto en 10 años. Eso creo que es importante tenerlo a la vista. Y por último, haciéndome cargo de lo que dice la diputada Sepúlveda, claro que hay que mirar el tema laboral en su integralidad. Es bien importante eso, también lo hablamos en varias reuniones con la CUT. Creo que esa integralidad requiere mirar el tema de los horarios, el tema de las jornadas para evitar aglomeraciones, implica mirar la adecuación de funciones, porque acá vamos a necesitar bastante flexibilidad o adaptabilidad, o como queramos llamarlo, dependiendo de nuestros intereses, ¿no es cierto?, no para hacer algo estructural o permanente, pero sí hacerse cargo de lo que la pandemia y el comportamiento distinto que nos va a exigir a todos nosotros el periodo que sigue tiene que adoptar. Entonces, creo que esa es la ecuación correcta. Yo creo que aquí varios de ustedes han planteado la idea de generar una conversación distinta a partir de enero. Encantado. También lo hablamos con la CUT. Yo creo que en esta conversación distinta tienen que estar los gremios de los trabajadores, tienen que estar los empresarios. Iniciemos ese proceso en enero. Tengamos esa buena fe para esa discusión, que se haga cargo de monitorear cómo está nuestro mercado laboral. Pero yo también quiero decirles que nosotros la propuesta de abril tiene también, como lo señalé, un sentido de darnos una estación intermedia, pero con un cierto tiempo para evaluar lo que está pasando, y también desanclarla del ciclo político, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a este tipo de discusiones. Así que si ustedes tienen a bien considerar algo en esa línea, nosotros estamos para que ustedes lo consideren y lo voten. Estamos ingresando una indicación, no sé si habrá llegado en esos términos. Yo concuerdo con que es necesario avanzar
Es importante recordar que este reajuste de 6.000 pesos, que serían 1,9%, no solo tiene impacto en el salario mínimo, sino que también en el reajuste de los subsidios únicos familiares, entre otros, de los cuales cuelgan o dependen o benefician a cerca de 2 millones de personas. Creo que es importante también tener a la vista aquello. Pero quiero ser muy claro y con mucho respeto decirles que de verdad cuando yo señalo que los 6.000 pesos es un techo, para mí de verdad es un techo. No quiero generar una expectativa distinta, lo digo con mucha honestidad y quiero refrendar que ese techo, que es bien distinto de los 1.500 pesos originales, es fruto de la discusión que tuvimos con ustedes. Y si me permiten decir una cosa adicional, que quizás está un poquito fuera del ámbito mío, a mí me encantaría que este acuerdo fuera forjado en la Cámara. Yo creo que mi interpretación es que el Senado nos dio una oportunidad, nos dio una clara señal de que esto ojalá pueda ser refrendado en la Cámara y no que vuelva al Senado con un rechazo para poder, como muchas veces es la costumbre, entre comillas, arreglarlo allá. Yo creo que tenemos una oportunidad de que la señal sea desde acá. Creo que está en el interés, me parece a mí, de todos quienes estamos en este Zoom, que ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias, ministro. No sé si hay más palabras por parte de los parlamentarios, pero por mi parte, ministro, solo respecto al tema de la inflación de los alimentos, que claro que el aumento en el IPC lo considera y eso también está dentro de las informaciones que dio el IPC que fueron entregados por el INE, ¿cierto? Correspondiente al mes de julio. Que hay ahí una tasa acumulada dentro de los últimos meses de un 2,5%, ¿cierto? Y que eso sería un 1,3 al año. Pero si uno se va a ver particularmente el ítem de los alimentos, ahí hay una inflación de los últimos 12 meses de 6,8%. Y que acumulada dentro de los últimos 6 meses son de 4,5%. Por eso nosotros hablamos en específico del tema de los alimentos, ministro, porque entendiendo que, claro, no es lo único que uno costea al nivel de las necesidades básicas que tiene que cubrir el salario mínimo, más bien nos referimos a eso en particular porque entendemos que ahí hay un tema al cual tenemos que buscar una forma de resolver, ministro. Entonces, eso solamente para explicar por qué nosotros hacemos tanto énfasis respecto a esa cifra. Y lo otro, ministro, que nosotros al menos también, y ahí no sé si me dan la venia, la comisión para poder escuchar también la opinión de la CUT, pero al menos en los parlamentarios de la oposición también creemos que hay una discusión, como bien le planteamos en un inicio, de los meses, ¿cierto? De cuándo empezamos a dar una u otra discusión. Entendemos que la postura que al menos nos plantea, ministro, es que serían 6.000 pesos hasta abril y en abril contar con una nueva cifra. Esa es la propuesta que tiene el gobierno y que yo no he alcanzado a revisar la indicación, pero entiendo que está en la indicación también. Nosotros al menos queremos ver e instar a ver si hay una posibilidad de diálogo, de conversación previa para poder también tener esa discusión antes, o sea, no llegar simplemente a tener esa fecha para abril, porque entendemos además que no podemos simplemente partir dar de nuevo esa discusión del salario mínimo desapegada, desajustada a tener el mapa completo, que es un poco también lo que se ha planteado acá. De hecho, la reunión de mañana, la invitación que le hacemos a la ministra tiene ese objetivo de que nosotros podamos conocer bien cómo a quién le va a llegar los recursos económicos respecto al subsidio a la contratación. Entonces, porque no se puede desajustar las discusiones. Ya dar esta discusión desajustada de eso ya es complejo, por lo menos para nosotros, pero entendemos y tenemos la voluntad de ver si es que existe una disposición distinta. No sé si en eso me quieren complementar los parlamentarios, diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidenta. Mire, lo que el ministro nos está diciendo no es nada nuevo desde el punto de vista de la conversación que tuvimos con los jefes de bancada la vez anterior. Entonces uno dice, claro, se ofrecieron los 6.000 pesos, se ofreció también, ¿no es cierto?, incluso marzo,
y nosotros entendemos que usted, por el tema político, y lo compartimos, que sea en abril, nosotros hemos dicho en enero, entonces uno dice, bueno, no hay nada distinto. Entonces, lo que estamos solicitando, y que quizás deberíamos incluso solicitar todos los diputados de la comisión, es lo que cuando el gobierno dijo, mira, 30.000 pesos en una caja de mercadería para 5 millones de personas o de familias. Bueno, eso es lo que estamos diciendo hoy día. O sea, lo que queremos es una bonificación a la alimentación de los chilenos y chilenas que permita, a través precisamente del fondo que usted tiene, que le aprobamos, y que ahí está casi un cheque en blanco, decir, bueno, ahora incorporemos recursos directo a la vena de los trabajadores y trabajadoras que tienen las complicaciones en este salario mínimo. Entonces, si usted nos dice, mire, esos son lo que nos puede ofrecer hoy, bueno, no es nada distinto al que nos ofreció hace algunas semanas atrás, cuando rechazamos este proyecto tanto en sala como en esta comisión, presidenta. Yo lo lamento porque creo que había espacio para poder, más allá de votar, es de trabajar en conjunto, pero si no hay un movimiento de ese tipo, no hay mucho que hacer, pues, presidenta. Yo lo lamento harto. Eso. Presidente, el ministro. Ministro. Gracias, presidenta. Muy cortito a propósito de lo que usted señalaba del IPC de los alimentos. Usted decía 4,5% anual, decía algo así como un 2,2% semestral. De nuevo, a esto hay que ponderarlo porque las personas no solo consumen alimentos. Entonces, si yo tomo los datos públicamente disponibles y veo que un cuarto de su presupuesto es alimentos, naturalmente ese 2,2 en semestrales son algo así como 0,6 el impacto que tienen los alimentos sobre el total. Y como yo le decía antes, los 6.000 pesos que están arriba de la mesa corresponden a un incremento de 1,9%. O sea, estaría cubriendo esa prevención que ustedes tienen. Ese es el punto que quiero hacer. Los alimentos entran como una parte del presupuesto de toda familia, naturalmente, hay otros gastos, y por eso bien decía que el IPC considera ese compuesto de gastos en su estimación. Gracias. Bueno, yo también no sé si les parece, si dar la venia para poder escuchar a la CUT su opinión. Eso depende de los parlamentarios. Diputado Melero. No se escucha, diputado. Está en silencio. Gracias, presidenta. Para decir que no tengo ningún inconveniente en escuchar, me imagino que es a Norberto Díaz, quien está en la pantalla. Lo que sí, presidenta... Se silenció, diputado. No sé qué pasó. Quedó, parece que un tema con internet. Problema técnico, parece. Sí, problema técnico. No sé si los otros parlamentarios, porque, a ver, la idea sería escucharlo y, bueno, si ya más o menos está todo claro, entiendo que no hay otra más que votar la indicación. El diputado Eguiguren me pidió la palabra. Presidente, ¿íbamos a escuchar también a Norberto? Sí. No, sí, antes me refiero, ese sería como el orden de cosas. Escuchamos a la CUT. Presidenta, solamente decir que no hay problema de escuchar a la CUT, siempre va a ser importante oír a la CUT. Pero sí, yo creo que está claro todo de que efectivamente quien no quisiera tener más tiempo para poder lograr un acuerdo y siempre eso va a ser bienvenido, pero yo creo que el ministro ha dado todas las razones de las cuales ya ha avanzado mucho en la frontera y yo creo que está todo dado para poder votar ahora y votar en esta misma sesión. Está Bárbara Figueroa y también Alberto, así que les damos la palabra y luego vamos a votar. Yo también creo que no, ya está más o menos todo dicho. Bárbara. Presidenta, muchas gracias. Estamos junto al secretario general. Perdonen que no hemos podido seguir al detalle la discusión, pero tuvimos que estar cubriendo también algunas reuniones internas.
Yo creo que solamente señalarle que, primero, yo creo que lo saludable hoy día es que estamos haciendo el debate en serio. Era bastante complejo para cualquiera de nosotros, y digo ustedes y nosotros, hacer un debate sobre un proyecto de ley donde se hablaba de un reajuste de 1.500 pesos, cuando ustedes y nosotros sabíamos que esa no era la cifra que estaba sobre la mesa. Fuimos todos, yo creo que muy gente, como dice nuestro secretario general, en no hacer de eso un debate público, porque todos nosotros podríamos haber salido en los medios diciendo que en realidad la cifra era mucho mayor y con eso poner un pie forzado. Creo que eso habla bien de la manera en que tenemos que hacer los debates cuando queremos hacerlos en serio, pero creo que no por eso tenemos que renunciar a la legítima aspiración. Y en esto yo también quiero ser muy clara y por eso refuerzo ese punto. Para nosotros hubiese sido muy cómodo decir el gobierno tiene muchos más recursos, o haber dicho la cifra, ¿no? Haberla puesto públicamente y con eso hacer una presión y obligarlos a ustedes también a presionar por mucho más. Pero nosotros entendemos que efectivamente en una situación como la que estamos y en un cuadro donde una preocupación principal que nos han planteado las organizaciones sindicales es la situación de empleabilidad, tenemos que sopesar los distintos elementos para poder hacer una discusión constructiva respecto del debate de salario mínimo. A nosotros no nos gusta la cifra de 6.000 y no nos parece que sea justo que los trabajadores una vez más tengan que apretarse el cinturón. Eso lo dijimos en el gobierno, lo discutimos con el ministro, también planteamos el factor canasta básica de alimentos, no porque el IPC no lo considere, sino que por todo aquello que el IPC considera y que no es un bien de primera necesidad y que evidentemente una persona que percibe el salario mínimo no va a estar pensando en comprarse una casa o estar en comprando un auto de lujo o porque sus ingresos van a ir principalmente a transporte, alimentación y otros. Por eso es que para nosotros es absolutamente lógico cuando se plantea por parte de los distintos diputados y diputadas la necesidad de considerar ese factor. Y creo haberlo comentado en la sesión en la que participamos cuando se inició este debate, que eso de hecho se planteó en una comisión en el año 2014-2015, donde también estuvo sentado el mundo empresarial. Ahora, es evidente que en un cuadro complejo como esto, todos quisiéramos un reajuste mucho mayor y también entendemos las complicaciones que tenemos, pero creo haber escuchado, perdón si me equivoco, Presidenta, pero creo haber escuchado a la diputada Sepúlveda señalando también cómo pudiéramos haber hecho una diferencia entre pymes, por ejemplo, y grandes empresas. Cómo podría haber construido también una propuesta que, sin ser injusto con la realidad de un sector de pymes reales, no abandonándolas, hubiésemos tenido incluso la posibilidad de generar subsidios focalizados para poder atender la realidad de aquellos y que por lo tanto esto no sea al final del día una manga ancha para quienes sí tienen condiciones de pagar más. Yo voy a ponerles un solo ejemplo. El día miércoles me reuní con los sindicatos de Dominó, que no es un sector que haya cerrado. Ellos han tenido un nuevo sistema de funcionamiento a través de delivery y hoy día ellos tienen una situación muy complicada porque a los trabajadores se les quiere hacer repartir la propina, que es de los garzones, incluso con los jefes. ¿Por qué? Porque hoy día están haciendo anexos de contrato de polifuncionalidad y por lo tanto los jefes de los locales incluso pueden atender las cajas y por lo tanto hoy día la propina, dicen, tiene que repartirse en partes iguales para todos. Eso es un abuso. Y Dominó, legalmente, es una pyme. Porque tiene 7, 8 razones sociales. Entonces, efectivamente acá tenemos un tema que siempre va a estar sobre la mesa cuando hacemos este debate. Y es que se nos dice, protejamos a la pyme, y resulta que aquí tenemos falsas pymes. Y a ellos nosotros no podemos darles garantías que no corresponden, porque eso es un abuso. Y eso es lo que tratamos de supervigilar y de atender, de fiscalizar, de controlar cuando hacíamos el debate de salario mínimo y le decíamos al ministro, necesitamos hacer una división de las empresas por volúmenes de venta para poder asegurar que aquí no se vaya a estar haciendo una política, insistíamos, que considerando una realidad de pymes efectivas, termine haciendo un uso abusivo de empresas que no lo son, pero que legalmente funcionan como tales. Lo digo a propósito del debate que vamos a tener que asumir ahora respecto de los subsidios, ¿no? Subsidio a la contratación que fuera anunciado, lo que va a ocurrir con aquellas empresas que van a poder postular a subsidio, aun cuando ya tienen un subsidio a cuesta, que es a través del seguro de cesantía. Entonces, la posición de la central en este debate no solamente ha tenido que ver con el debate de justicia social, también ha tenido que ver con controlar que aquí no se puedan producir abusos. Lamentamos que en eso no hayamos podido avanzar más
porque hubiese sido ideal que hoy día hubiésemos hecho un debate de salario mínimo, por ejemplo, donde dijéramos este es el monto y efectivamente aquellas empresas pymes reales que no pueden hacerlo, vamos a generar una política de subsidio, porque ustedes y nosotros saben que al final del día lo que va a parar Chile va a ser el salario de los trabajadores y de las trabajadoras. Y yo quiero ser muy franca con ustedes, se lo dijimos en una reunión con algunos parlamentarios. Nosotros no vamos a hacer una presión indebida por este tema hoy, porque nos parece que estos no son tiempos para estar jugando los populismos en estas cuestiones. Nosotros estamos defendiendo el principio, y el principio es que la economía se va a poner de pie en la medida que los trabajadores tengan capacidad de consumo. Eso podría haber sido una señal muy importante en el marco del debate del salario mínimo y podría haberse hecho una política focalizada de apoyo a las pymes para que precisamente no se nos generaran después distorsiones ahí de hacerles una excesiva exigencia a aquellos que han estado más abandonados. Pero eso no puede ser a costa de que finalmente nivelemos hacia abajo. Y ese es un principio que nosotros vamos a seguir defendiendo. Nosotros entendemos y estuvimos disponibles cuando ustedes nos dijeron vuelvan a sentarse con el Ministerio de Hacienda. Nosotros estuvimos disponibles y vamos a estar siempre disponibles al diálogo. Pero ustedes también tienen que entender que nosotros en esto tenemos que defender los principios básicos. El principio básico de que no se abuse a costa de los trabajadores, que no se abuse a costa de las falsas pymes y que a partir de eso entonces estemos dando señales equívocas en un tiempo donde lo que más necesitamos efectivamente es proteger empleo, crear trabajo, hacer inversión pública para que eso pueda complementar los planes de subsidio que se están proponiendo, pero que además requiere ingresos. Y creo que aun cuando es cierto hablar de 1.500, hoy día hablar de 6.000 es un salto cualitativo, es algo que efectivamente cualquiera podría decir, mira, es bastante más que lo que estábamos discutiendo hace 24 horas atrás. Lo cierto es que para nosotros es insuficiente porque esa cifra efectivamente estaba hace mucho tiempo sobre la mesa y como dijo la diputada Alejandra Sepúlveda, por su intermedio, presidenta, finalmente aquí lo que estamos haciendo es más bien sincerar el debate y eso efectivamente nosotros no podemos valorarlo como un gran avance. Creíamos que era posible que en un esfuerzo conjunto con ustedes y nosotros hubiésemos logrado avanzar en una cifra mayor a esos 6.000 pesos. Y eso también tengo que decirlo con mucha claridad respecto a lo que ha sido este debate. Yo creo, Presidenta, que no hay muchos más elementos, tal como usted ha dicho. Ustedes han hecho un debate ya, hay un tema agotado y le agradezco infinitamente de todas maneras que nos haya permitido hacer uso de la palabra. Presidenta. Muchas gracias. Entonces ponemos en votación entonces la indicación. Ahí Pedro nos puede ayudar a lo mejor. Son varias indicaciones al proyecto. Hay un comparado que Germán hizo, que lo vamos a compartir para ir votando artículo por artículo. Ya, mejor. Germán. La primera indicación, Presidenta, voy a mover. La primera indicación es al artículo primero y es para reemplazarlo por el que aparece en el texto, Presidenta. Si le parece a la comisión, les quería proponer que votáramos todo el contenido en una sola votación. Que no sé si hay alguien que esté en contra, quiera hacer alguna votación en particular respecto a las explicaciones, porque algunos me han solicitado también que podamos terminar la comisión en lo pronto. No sé si les parece. Sí, Presidenta. Ya, perfecto. Entonces hacemos una sola votación. Señor Barros. A favor. Señora Castillo. Me abstengo, Presidenta. Señor Durán. A favor. Señor Durán. A favor. A favor. ¿Dónde está por el apruebo? Señor Iguiguren. A favor. Señor Jiménez. Yo, Presidenta, lamentando profundamente que no hubiésemos hecho los esfuerzos mayores para llegar a un acuerdo, abstención. Señor Labra. Yo lamento igual que el diputado Jiménez que no ha llegado a un acuerdo mejor.
voto amarillo, me abstengo. Señor Melero. A favor. Señor Ramírez. Presidenta, simplemente recordar algo que no sé si se dijo en esta sesión, pero cuando uno habla de un reajuste del salario mínimo de 6.000, en realidad lo que estamos hablando es de un reajuste de 8.000, y esto es así por las gratificaciones legales. Nosotros sabemos que finalmente el salario mínimo se tiene que multiplicar o hay que aumentarlo un 25%. Entonces, creo que es importante, porque no escucha a nadie decirlo y todos lo sabemos, que al final en la práctica estamos hablando de un monto que es ligeramente superior al de 6.000. Yo voto a favor, presidente. Señor Saavedra. Mira, la idea era encontrar un acuerdo en los puntos que se plantearon respecto de el monto, que me parece insuficiente. No estamos considerando lo que le cuesta a la gente vivir, y eso también debe ser parte de nuestros análisis. Lo segundo es que el encontrar un acuerdo, y yo insistiremos en que el tiempo es urgente para que se llegue a un nuevo concepto respecto del ingreso mínimo, y que este tiene que ser garantizado y que él supere la línea de la pobreza. En este caso me voy a abstener, señor. Señor Sauer, vamos. Sí, presidente, solamente decir que ojalá podamos en abril tener una nueva discusión con una reactivación económica mucho más contundente y con el empleo al alza para poder hacer un reajuste más contundente. Yo voto a favor. Señora Sepúlveda. Gracias, presidenta. Mire, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos más difíciles que en la historia del país, y yo creo que quizás puede que esté recién comenzando las dificultades, y podemos vivir incluso tiempos más difíciles. Y yo creo que podríamos haber abierto una forma de relacionarnos distinta, una forma de relacionarnos con entender que lo que queremos cada uno de los sectores, que al final raya para la suma, tiene que ver con el bien común del país, de los chilenos y chilenas. Yo lamento que no se haya cogido lo del bono de los alimentos, lamento que no se haya también visto la disposición de la diferenciación entre la pequeña y mediana empresa y la gran empresa en relación al salario mínimo, y también la disposición que nosotros habíamos tenido incluso de sacarlo del calendario político esta discusión. Yo lo lamento harto, creo que tuvimos una posibilidad de hacer las cosas distintas. Me abstengo, presidente. Señor Silver. A ver, como les señalé en nuestro debate, nosotros era crucial alcanzar un acuerdo. Aún vamos a ser porfiados y majaderos antes de la sala intentarlo. Este es un tema en el cual había que dar una señal del punto de vista país. Lo sostuvimos, la prioridad está en la creación y recuperación del empleo cuando tenemos a 1.800.000 trabajadores, en este caso, que no tienen un ingreso regular. No obstante aquello, más que el guarismo, a nosotros era crucial el gobierno efectivamente pudiera presentar alguna alternativa respecto de la fecha. Nosotros queríamos insistir en el mes de enero, y lamentamos efectivamente que el gobierno no haya flexibilizado el adelantar, obviamente, las discusiones de este debate, primero para no contaminarlo con la discusión constituyente que vamos a tener en el mes de abril, y segundo porque consideramos que desde el punto de vista de la expectativa, la recuperación económica en el periodo estival, luego el mes de diciembre, debiese ser obviamente distinta a la cual hoy día estamos discutiendo. Creíamos que era la mejor fecha, porque lo que hemos aprendido esta elección, y no del tema de la pandemia, es que más que efectivamente la fórmula, lo sustantivo era que los trabajadores sintieran parte también del progreso y la recuperación económica, y ello se vea reflejado obviamente en su salario, y en consecuencia era a nosotros el mes de enero la fecha en la cual hubiésemos esperado mayor flexibilidad del Ejecutivo, más allá que la sola discusión del guarismo. Por eso me abstengo, señora presidenta. Señora presidenta. Sí, bueno, yo igual me voy a abstener. Aún así, con todo, creo que es necesario seguir conversando. A mí me parece que
por lo menos hay disposición de los parlamentarios. Espero que tengamos también la disposición por parte del Ministerio, y al menos lo ha dicho también la CUT acá, para poder mantener un trabajo y que en el fondo no nos pase lo mismo en la próxima negociación, sino que podamos ir adelantando ese debate, esa discusión. Creo que es importante para eso dar el debate sobre el plano completo, como señala la diputada Sepúlveda. A mí me parece que es crucial que el debate sobre el salario mínimo lo demos entendiendo cuáles son los aportes o las ayudas económicas que está recibiendo hoy día la gente por parte del y quiénes se están quedando fuera, y cómo podemos abordar una discusión que realmente dé el ancho de que hoy día y los trabajadores van a tener un sustento económico para poder por lo menos cubrir la alimentación, que creo que eso es un punto crucial en este debate. Entonces, esperando que ya dando esta votación por terminada, ¿cierto?, podamos avanzar en ese debate, yo insto ahí al ministro que podamos tener un espacio de diálogo, de conversación, una mesa de trabajo entre los parlamentarios que acá están presentes de la Comisión de Trabajo, la CUT, que podamos estar presentes también, y ustedes, poder continuar un diálogo respecto a cómo enfrentar una política que se haga cargo de la definición del salario mínimo. Yo espero también que el Ministerio del Trabajo pueda ser parte, obviamente, de esta discusión. Nos parece que el Ministerio del Trabajo acá tiene una opinión muy relevante en esta decisión y esperamos que también se aborde desde esa mirada. Entonces, esa es la invitación, ministro, a pesar de que hoy ya estamos teniendo esta votación, el trámite continúa de este proyecto de ley, pero también hay otros debates que vienen en adelante, que nos gustaría, obviamente, adelantarlo. Hizo secretario. Presidente, el resultado de la votación es 6 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones. Rechazado la totalidad de las indicaciones. Producto de ella, Presidenta, el proyecto que va en el informe es el proyecto original. Okay. Es el proyecto original. Faltaría designar diputado informante. El señor Eguiguren fue el diputado informante en el primer informe. Deberíamos mantenerlo. Okay. Ha sido la costumbre que sea él el diputado informante. Presidente, termina la votación. Señor Melero, presidente. Diputado Melero. Sí, presidenta, solamente que acordemos que el proyecto tiene que ir a Hacienda, así además lo resolvió la sala. Hay un acto al Estado porque, en fin, va a tener que ir con los guarismos rechazados, que es lamentable, pero nada más que eso. No, sí, el diputado, eso está ya visto, o sea, es parte del acuerdo, así que va a Hacienda. Así es, presidenta, así es. Ok, bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta y gracias.